Hola amigos, bienvenidos a este su canal. Yo soy Carlos Romero y el día de hoy vamos a empezar con las derivadas. Bien, pues las derivadas es un tema que a mí me gusta bastante. Espero que a ustedes también les guste y se les facilite. Aquí en este curso, pues yo voy a tratar de ayudarles a derivar de una manera muy fácil, que podamos hacer algunos procesos de forma mental, que nosotros podamos ir haciendo esas deducciones y que todo sea más sencillo para que podamos entender esta área de las matemáticas que es el cálculo diferencial. Bien, pues vamos a empezar. Bien, entonces vamos a empezar con las derivadas de funciones algebraicas, que son las más simples y que son las que debemos dominar para poder seguir con todas las demás derivadas e incluso para poder entrar a un curso de cálculo integral. Entonces, vamos a ver de qué trata esto. Bien, en una derivada nos pueden preguntar cuál es la derivada de esta función que dice y igual a x cúbico. Bien, vamos a poner la nomenclatura de una derivada. Si se dan cuenta, a esta función lo que yo le agregué fue esto que está en rojo. Esto que está en rojo, d sobre dx, es el factor derivada y es lo que nos va a indicar esa operación. Es como cuando nosotros hacemos una suma, nosotros ponemos un signo de más, o cuando hacemos una resta ponemos un signo de menos, pues cuando hacemos una derivada debo de poner d sobre dx y eso es lo que nos va a indicar esta operación. Bien, cuando yo haga esta derivada, pues lo que me va a quedar es 3x cuadrada. ¿Qué hice? Si se dan cuenta, este exponente lo bajé y aquí a la potencia de x le resté una unidad y de esa manera tenemos la derivada de la función. Así de fácil. Bien, entonces, si nosotros tenemos, por decir, esta función, y igual a x séptima y nos piden hacer su derivada, ¿qué vamos a hacer? Pues bajamos el 7 y a este le restamos 1 en su potencia y nos va a quedar 6. Por lo tanto, la derivada de la función sería 7x a la sexta potencia. Una más, vamos a ver que tengo aquí la derivada de la función que dice y igual a 5x cuarta. Si yo la derivo, pues me va a quedar 20x cúbica. ¿Qué hice? Pues habíamos dicho que el exponente lo iba yo a bajar, pero si hay algún otro número, lo voy a multiplicar por ese número y 4 por 5 me da 20. A la potencia le restamos 1 y entonces me queda la potencia número 3. Por eso es que me queda 20x cúbica. Muy bien, y entonces ese sería nuestro resultado. Pero ¿cuál es la regla? Vamos a aprendernos la regla, vamos a verificarla para que podamos seguir con las demás fórmulas. Dice que la forma directa de obtener la derivada de una función es por medio de la aplicación de algunas fórmulas, identificando la variable, la constante y el exponente. Para el caso de funciones algebraicas, nosotros vamos a tener esta fórmula, la cual me dice que la derivada de x a la n, pues va a representar al exponente o la potencia. Entonces, ¿qué nos dice? Que siempre voy a bajar la potencia, primero voy a poner a n, luego voy a poner a x y n menos 1, que es lo que hicimos en los ejercicios anteriores. Entonces, esta es una fórmula importante que nos debemos de ir aprendiendo. Bien, entonces, si nosotros tenemos la derivada de y igual a x9, entonces bajamos el 9, que sería nuestra potencia, a 9 le resto 1 y nos queda x a la octava. Y esa sería la derivada de nuestra función. Bien, pues en este ejemplo me dice que vamos a calcular la derivada de y cuando es igual a x cúbica más 7x cuadrada menos x más 2. Para este tipo de funciones que ya son un poco más grandes, vamos a aplicar algunas otras fórmulas que también a veces conocemos como propiedades de las derivadas. Entonces voy a pasar mi derivada de este modo, en el cual para que yo lo pueda operar voy a aplicar esta regla, la cual me dice que la derivada de la suma de muchos términos los voy a separar los términos y a cada uno lo voy a derivar de forma individual. Entonces voy a hacer eso en este momento. A la x cúbica le puse su derivada, también a este término y a cada uno de ellos. Bien, una vez que tengo esta parte, voy a aplicar otra propiedad, la cual me dice que la derivada de una constante por una variable, voy a poder sacar a esa constante como lo hice aquí. Y bien, entonces, aquí en todas estas puedo identificar que hay una variable que tiene una constante, que es esta, 7x cuadrada. Este 7 es una constante y esta fórmula me indica que el 7 lo voy a sacar de la derivada. Entonces le vamos a anotar aquí como algo muy importante que debemos de ir conociendo,
que la letra V la vamos a identificar como una variable y la letra C va a ser para todas las constantes. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos que sacar esto, se escribe de esta forma. El 7 ya lo pasé para afuera y adentro solamente quedó x cuadrada. Para que esta x cuadrada la pueda yo derivar como lo hicimos con la fórmula anterior. Bien, entonces, tenemos otra propiedad en la cual me dice que la derivada de x, cuando x está solita, es decir, que su coeficiente y su potencia son iguales a 1, pues entonces la derivada de x me va a dar 1. Y aquí tenemos una derivada así. Entonces le podemos poner que la derivada de x me da 1. También nosotros vemos aquí en esta siguiente derivada que tenemos la derivada de un 2. Ese 2 lo vamos a conocer como una constante. Y es una constante que está solita porque aquí ya no tenemos ninguna otra variable. Y tenemos la derivada de una constante, vamos a saber que eso siempre me va a dar 0. Entonces aquí le pondremos que esto es igual a 0. Y vamos a derivar estas de acá. Bien, si derivamos nosotros, sabemos que la derivada de x cúbica, bajo la potencia y le resto 1, 3x cuadrada. Aquí en x cuadrada, bajo la potencia 2 y le resto 1, por eso me queda x a la potencia 1. Pero esto me queda multiplicado por el 7 que saqué. Y entonces al final solamente debemos de multiplicar este 7 por 2 para que me dé 14x y con eso tenemos el resultado de esta derivada. Este es el procedimiento formal para hacer una derivada. Sin embargo, nosotros podríamos ver que la derivada de una función como estas la podríamos hacer de forma mental sin necesidad de escribir todos estos pasos. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Si yo tengo la derivada de esta función, x séptima menos 5x cúbica más 4x menos 8, lo puedo sacar de forma mental sin necesidad de escribir todo lo anterior. Entonces, la derivada sería igual a esto de aquí. La derivada de x séptima, 7x sexta. Bajé la potencia y le resté 1. 3 por 5 me dan 15. Le quito 1 a la potencia y entonces me queda 2. Obviamente respetamos el signo negativo. Tengo la derivada de 4x, pero x tiene potencia de ¿cuánto? Potencia de 1. El 4 se saca y la derivada de x solita pues me queda 1. Por eso es que ya no pusimos nada. La derivada de 8, 8 es una constante, es igual a 0. Entonces, por eso es que ya no escribimos nada más aquí y este sería nuestro resultado. Para una función así como esta, que ya tiene algunas fracciones, la operación es exactamente la misma. Pondríamos que la derivada de x cuarta sobre 3, pues nos va a dar de este modo, en el cual bajo la potencia 4 y le resto 1 que me queda x cúbica. Si se dan cuenta, respeté el denominador, ese lo dejé ahí. En este lado tengo la derivada de 3x cuadrada, 2 por 3 me dan 6. Le resto 1 a la potencia, me queda 1. Y entonces respeté este 5. Tengo la derivada de menos 3 medios de x. Pero la x ya no tiene potencia, ¿eso cuánto me da? 1. Por eso aquí ya nada más bajé el menos 3 medios. Y la derivada de un octavo me da 0. Es por eso que ya no escribí nada más aquí. Y entonces ahí quedaría nuestro resultado final de esta derivada. Bien, vamos por un ejemplo más. Tenemos esta con fracciones y pondríamos que la derivada de x quinta sobre 5, pues bajo la potencia, 5x cuarta sobre 5. La derivada de menos 3x cuarta sobre 9, 4 por 3, 12. Le resto 1, me queda 3 y sobre 9. La derivada de menos x sobre 2 o 1 medio de x, sabemos que la derivada de x me da 1 y solamente dejaríamos su coeficiente, que en este caso sería menos 1 medio, y es por eso que lo dejé de esta forma. Y entonces, cuando tenemos un resultado así, solamente no olviden verificar si alguna fracción se puede simplificar. En este caso sí lo podemos hacer, sobre todo con las primeras dos. Tengo 5 entre 5, eso me da 1. 12 novenos lo puedo simplificar a 4 tercios y menos 1 medio se va a quedar de esa forma. De esa manera, pues nosotros tenemos algunas derivadas en las cuales nosotros pues vamos a ir aprendiendo este procedimiento poco a poco y espero que les vaya sirviendo y que se les haga bastante fácil este proceso de derivar. Pues nos vemos en la siguiente sesión. Hasta la próxima.